Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, profe, ¿todo bien usted? Bien, ya recién desocupándome porque estábamos en una reunión que se hizo algo extensa porque estamos viendo los electivos para el próximo año. Así que estábamos armando ahí materiales para el día jueves, que es nuestra presentación. Así que disculpen el retraso, pero estábamos terminando esa parte y teníamos que hacerla así como ya. Ya. Todo bien por aquí, por lo menos no me puedo quejar. Harto calorcito hoy día sí. No sé para los que viven en regiones si estará igual, pero acá por lo menos bastante calor en Santiago. Sí, aquí igual, profe. Acá en La Serena está un hermoso día con sol. Oh, qué rico. No hay nada mejor que, bueno, a mí me gusta, soy veranista como le había dicho otras veces, así que, Yo igual. no, sí, me encanta el verano. Para mí es un sufrimiento el invierno y el otoño, pero bueno, es parte de la existencia humana. Sí. Bien, queridísimos. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, como algo les adelantaba por ahí por el Instagram, ¿cierto? De los grupos que están dentro de esta clase, voy a terminar de ver con ustedes por fin periodo liberal, ¿cierto? Para que quedemos ya en regla con relación a la que nos va faltando. Y vamos también a empezar a ver hoy día el tema de la parte de expansión territorial, que es el otro foco que en la prueba está bastante bien incluida. Y la idea, ¿cierto?, es que ustedes también se manejen en ese tema, cosa de que la otra semana podamos ver ese punto y además ir después, ¿cierto?, a lo que es, digámoslo así, parlamentarismo. Y ya de esta forma ir pasando a la parte final del contenido de historia, que es neta y exclusivamente siglo XX. ¿Ya? Así que estamos en las quemaditas, por decirlo así, y deberíamos estar relativamente listos en un par de semanas más. O a lo sumo, chiquillos, 3 semanas más. No le doy más que eso en cuanto a materias y contenidos de lo que nosotros tenemos que ver. Ahora, entonces nosotros, ¿cierto? Quedamos hablando la otra vez de la parte económica, de todos los cambios económicos que hubo en este periodo. Entendiendo, ¿cierto?, que además el siglo XIX chileno tiene algunas características bien especiales. Primero, para hacer, insisto, una síntesis, lo primero que yo tendría que tener muy en cuenta es que el siglo XIX chileno tiene la misma continuidad, chiquillos, en cuanto al modelo económico. ¿Ya? Ustedes me dirán, pero ¿cómo, profe, si antes éramos una colonia? En efecto, pero la colonia española también tenía un sistema como este, que era un modelo primario exportador. La única gran diferencia, ¿cierto?, de este modelo primario exportador o modelo, digamos, que se basa en las materias primas, es solo que después de 1820, con la independencia, pasamos a ser nosotros, en estricto rigor, un país independiente. Pero el modelo económico como tendencia histórica no cambió. Es decir, nosotros seguimos subsistiendo con lo que fue las materias primas. Ese ha sido nuestro norte principalmente a lo largo de nuestra historia económica, digamos, como país independiente. Ahora, eso implicó, ¿cierto?, que Chile además se vio favorecido por algunos ciclos económicos importantes. Si nosotros tuviéramos, ¿cierto?, que hacer un orden, en la primera mitad del siglo XIX tendríamos más o menos esto: un ciclo de carácter minero y un ciclo de carácter agrícola. El ciclo minero, ¿cierto?, orientado más bien a lo que fue la plata, el oro, por decirlo así, y también el carbón, y en menor medida el cobre, porque el cobre recién va a agarrar vuelo, por decirlo así, a finales del siglo XIX, porque en un principio el cobre era bastante caro para producir, necesitaba insumos químicos que eran caros traerlos desde Europa y mano de obra más calificada que también costaba traerla desde Europa. Pero la llegada de maquinaria a Chile hacia 1860, 1870, va a permitir que el cobre pueda empezar a tener los insumos que necesita. Por lo tanto, hacia finales del siglo XIX, el cobre ya está agarrando bastante vuelo. Ahora, el desarrollo de los ciclos económicos, ¿cierto?, triguero con el tema de la fiebre del oro, ¿cierto?, a California y Australia, y el tema minero, ¿cierto?, que también fue a Europa en su mayor parte, generó también que Chile viera la necesidad urgente de buscar medios de transporte. Y para eso, ¿cierto?, en ese sentido, William Wheelwright va a tener una misión bastante importante, que fue traer el ferrocarril. Ahora,
¿Cuál fue la misión del ferrocarril entonces? Conectar el país, pero conectarlo obviamente para facilitar la circulación de bienes y mercancías. Tiene su origen en la minería de Atacama, porque también lo conversamos en su minuto, se buscaba, ¿cierto?, esencialmente que el ferrocarril pudiese hacer llegar de mejor manera y más rápido a los puertos las remesas de minerales que se extraían. Entendiendo que además, ¿cierto?, los minerales antes del ferrocarril digamos, se trasladaban a lomo de mula, con el consiguiente problema que era ese, que no era otro más que se perdieran los minerales y que obviamente la mercancía no llegara en buen estado. Ahora, también nosotros vimos en la primera parte de la semana pasada de que hubo economistas que influyeron profundamente en el desarrollo económico. Uno de esos fue Gustave Courcelles, ¿cierto?, que se dedicó a regular la cada vez más notoria industria financiera, entendiendo que como llegaron comerciantes a vivir a Chile, evidentemente estas personas también atrajeron el desarrollo de nuevos negocios. Uno de los más importantes era la banca. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque la banca no era, digamos, empezaron a desarrollarse bancos, pero esos bancos en principio no estaban regulados. Por lo tanto, emitían billetes, pero no todos tenían respaldo ante una quiebra, por ejemplo. Y Gustave Courcelles, en ese sentido, fue bastante importante porque estableció una ley de bancos que vino a ordenar un poco ese punto y establecerle algunas restricciones también a los bancos para poder funcionar. Por ende, tenemos una industria bancaria que está siendo cada vez más importante y más notoria en Chile. Eso en cuanto a la primera mitad del siglo XIX. La segunda mitad del siglo XIX a nosotros nos va a traer como característica, ¿cierto?, un segundo aire de la economía. Solo que esta vez no va a ser ni el oro ni la plata tanto, sino que va a ser fundamentalmente el salitre. ¿Por qué el salitre, chiquillos? ¿Por qué salitre? Porque en ese momento era el objeto de más, ¿cómo se llama? De más auge que se pedían en todo el mundo y que a su vez se impuso ante el guano peruano, que está en crisis en ese momento. Y además la única parte del mundo donde había donde había salitre era acá en Chile, en ese tiempo que era parte de Perú, parte de Bolivia y parte de Chile también. Así es. Y por lo tanto, con la Guerra del Pacífico, como bien dices tú, David, en el fondo el salitre permitió y generó, ¿cierto?, la principal riqueza para Chile, dado que era el principal exportador del mundo en esa materia y prácticamente no tenía competencia. ¿Ya? Además, como bien está mencionando Fernanda en el chat, la carrera armamentista y la revolución industrial hicieron lo suyo. Hay que recordar que el salitre tenía usos en el plan la pólvora, pero también servía para elaborar diversos insumos químicos. Por lo tanto, servía para ambas cosas. Y si a eso le tenemos que añadir lo importante que era también como fertilizante, entonces las tenía todas. Por ende, Chile lo necesitaba y lo requería. Sí, de hecho, Fernanda, a ver, es muy buena tu pregunta, porque Chile fue un modelo liberal económico, sí, pero además, como bien dices tú, en la primera parte del siglo XIX el modelo chileno fue más bien mercantilista. ¿A qué me refiero, chiquillos, con mercantilismo? A que se busca la acumulación y la explotación de metales preciosos. Por lo tanto, sí, Chile tuvo rasgos de mercantilismo importantes, ¿ya? Hay que además considerar otra cosa que me parece atingente también a tu pregunta, Fernanda, es relevante recordar, que Chile no fue un país industrial en sus comienzos. Acuérdense que los españoles no trajeron las industrias a América, literalmente porque temían que tanto progreso les hiciera afanes independentistas a los criollos. Y por otro lado, cuando Chile ya fue independiente, tampoco los empresarios chilenos invirtieron en eso, porque era un trabajo de muy largo plazo y era muy costoso. Por lo tanto, nuestra herencia es propiciar la acumulación de metales preciosos, por ende el énfasis claramente más bien mercantilista, no es capitalismo financiero o industrial, si tú lo quieres ver así. Eso recién se va a dar en Chile, chiquillos, hacia 1880,
con el triunfo precisamente en la Guerra del Pacífico y la explotación del salitre. Ahora, ¿por qué es tan relevante también el salitre? Y aquí, chiquillos, me estoy adelantando a lo que voy a ver en parlamentarismo. No sé si queda más claro ahí, Fernanda. Sí, ¿Sí? profesora. Genial. Ahora, con el parlamentarismo sí que se empieza a hablar, chiquillos, de un capitalismo financiero en Chile. ¿Por qué? Porque como bien se menciona en la historiografía, el salitre dinamizó la economía. ¿A qué me refiero con esto? A que permitió que los empresarios usaran su plata en otras cosas. Por ejemplo, comprando terreno agrícola, por ejemplo, también creando industrias como de las primeras industrias chilenas o la preindustrialización, como la han llamado en Chile, industrias, por ejemplo, de cervezas, de paños, de telas, de ese tipo de cosas. Y eso lo hicieron con las ganancias que les reportó el salitre. Obviamente esa empresa vino la crisis del 30, de 1929 a 1930, y cayeron estrepitosamente. Pero eso fue todo gracias a la generación de ingresos que hizo el salitre. Ahora, obviamente, con la revolución industrial, ¿cierto? Se consolidó, y más la fiebre del oro que hubo a mediados del siglo XIX, se consolidó, ¿cierto?, el ciclo del trigo, pero hacia 1870 ese ciclo decae y Chile solamente termina casi exportando a la Inglaterra, por lo cual sus ganancias igual se reducen, pero el salitre viene a compensar eso. Por lo tanto, Chile igual hacia 1880, 1890, estaba pasando por un periodo económico bastante bueno. Ahora, obviamente, el desarrollo minero y agrícola, chiquillos, generó el nacimiento de la burguesía chilena. Y la burguesía chilena, obviamente, se entiende, ¿cierto?, en un sentido bastante similar al europeo. Es decir, mineros que tuvieron suerte y encontraron una buena beta, ¿cierto? Agricultores que empezaron a tener buenas cosechas. Por lo tanto, era gente, en muchos casos, humilde y que se enriqueció con estos negocios y obviamente buscó ascenso social, ¿cierto?, vinculándose a la antigua aristocracia o a los antiguos criollos. Por lo tanto, ahí también vamos a tener una transformación social importante que la vamos a revisar, de hecho, en un rato más. Ahora, obviamente, Ahí en la calle, sí, ¿cómo se llama dime. el sector del barrio República? Y Ujú. Rondizoni todavía se ven las casas de esa época, de De las hecho, sí. grandes fortunas y todo. Y si alguna vez van ¿cómo se llama? Al cementerio general, hay una parte donde están todas las tumbas de aquellas familias que eran del Salitre. Y se darán cuenta que, mucha que había plata. Pero sí, de hecho, y qué bueno el dato que das tú, David, en las ciudades en las que ustedes viven probablemente van a encontrar casas con arquitectura del siglo XIX. Y la gran mayoría de esas casas eran propiedades de burgueses. Sin ir más allá, en Arica, ¿cierto? Por ejemplo, hay casas de ese estilo y eran en muchos casos empresarios del guano y del salitre, para qué decir Iquique y Antofagasta. En Copiapó, por ejemplo, está la burguesía minera. En la zona, digamos, de Valparaíso están las casas del comercio de los burgueses ingleses, digamos, que llegaron y se enriquecieron en Chile. En Santiago, por ejemplo, están las casas de Santiago Centro, como bien decía David, que está toda la arquitectura, digamos, de esa época, Francesa. francesa, de hecho, e inglesa yo diría en menor medida. Y, de hecho, si nos acercamos a lo que es séptima, octava regiones, novena incluso, ya la arquitectura tiene un matiz marcadamente, digamos, entre francés, inglés y alemán. ¿Para qué decir, digamos, más al sur, lo que es Puerto Montt, digamos, Coyhaique, ¿verdad? Y el mismo Punta Arenas. Y todos esos tienen en común, chiquillos, que fueron burgueses. No era gente aristócrata la que vino aquí. Fueron aventureros que vinieron con la esperanza de enriquecerse y lo logran. ¿Ya? Por lo tanto, eso sí se puede notar en la arquitectura, como bien decía David. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Y ese es otro dato importante que quería darles. ¿Por qué las casas quedaron ahí y la gente no siguió viviendo ahí? Porque evidentemente con el proceso de migración campo-ciudad que nosotros vamos a ver en un rato más, esa gente se vio de repente llena, por decirlo así, rodeada de gente pobre. ¿Por qué? Porque evidentemente esas casas viejas que empezaron a abandonarse se arrendaron como conventillos.
Por lo tanto, esta gente burguesa principalmente y otras aristócratas, dijeron, nosotros no queremos vivir con rotos, por lo tanto nos cambiamos. De ahí que, por ejemplo, en el caso de Santiago, se hayan venido a la zona oriente, arrancándose de los pobres, como decían ellos, o de los rotos, como ellos los mencionaban en la época. Ahora, por lo tanto, las transformaciones económicas, si ustedes se fijan, también impactan completamente lo social. Ahora, evidentemente el rol del Estado en esa época era el mínimo posible. Es decir, mientras menos me meta, apelando a la lógica del liberalismo en la época, mejor. Sin embargo, hay que recordar aquí que las leyes, por ejemplo, que hizo Manuel Rengifo, tuvieron como efecto positivo en el primer gobierno conservador que le permitieron a Valparaíso cierto un buen despegue económico. Se convirtió, de hecho, hacia 1850 en el puerto más importante, lo que le generaba, por ejemplo, rivalidades con Perú, y que van a ser, de hecho, uno de los puntos que van a gatillar en cierta medida la guerra del Pacífico, ¿ya? Esta rivalidad por quedarse por ser el puerto más importante. Y por otro lado, también sí el Estado hizo algunas leyes de carácter proteccionista, ¿ya? Por ejemplo, asegurar algunas industrias locales chilenas, como la de los paños, para que no tuvieran competencia con respecto al extranjero. Pero si tuviéramos nosotros que definirlo, en general la economía chilena fue un modelo liberal, ¿ya? Y sin lugar a dudas fue liberal. Y como bien está diciendo aquí abajo el esquema, es un modelo de desarrollo hacia afuera. Es decir, chiquillos, es un modelo que se basa en la venta de cosas al extranjero. Por lo tanto, y como contraparte, el gran problema que tenía precisamente era su extrema dependencia del extranjero. Es decir, a la hora que hubiese crisis de algunos de los socios comerciales de Chile, Chile inmediatamente iba a sentir el efecto. ¿Les suena similar a lo que ocurre ahora, por ejemplo? Sí, De hecho, tenemos el mismo modelo, solo que, por ejemplo, el Estado aquí interviene un poquito más, ¿ya? Pero la historia nuestra ha estado vinculada a la dependencia de los recursos naturales y de las ventas al extranjero. De hecho, Tomás, sí, aquí la memoria histórica en ese sentido nos ha servido de mucho. lo que se Chiquillos, llama en economía el ¿m? síndrome de la vaca holandesa. Así es. De hecho, así es. Digamos, el eterno, la eterna piedra de tope que ha tenido nuestro país. No sale de su dependencia de las materias extranjeras, siendo que podría, por ejemplo, por mano de obra y por espacio podría tener industria, pero es un tema que lo vamos a explicar, de hecho, de mejor manera cuando veamos el modelo EASY. Ahora, hasta aquí, chiquillos. Profe, ¿Sí? y por Pregúntame nomás. ejemplo, ay, que en cuanto como a la doctrina Monroe, por ejemplo, que ya es como anterior, como a la época de Portales, ¿qué incidencia igual tuvo en esa, así como, no sé, como que realmente Chile sí aceptó los ingresos que proponía la nación americana? Mira, qué buena pregunta la que tú haces, Fernanda, porque en la época de Portales no fue mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque Portales, de hecho, decía, nosotros no podemos salir de una monarquía para caer en otra. Y veía, ciertamente Portales, y en ese sentido era de las cosas en que la verdad es que tenía bastante razón, él dijo, no les demos tanta bola a los gringos porque ya salimos de una monarquía y por lo tanto podríamos caer en otra. Por lo tanto, Chile no tuvo tantos acercamientos con los estadounidenses en ese periodo. Estoy hablando de 1830, 1840. Sin embargo, después de que Portales fallece, obviamente, y llegan los otros gobiernos conservadores, los estadounidenses de a poquito se vinieron a meter en Chile. Claro que tuvieron como rivalidad a Inglaterra, ¿ya? Porque Inglaterra sí que dio, digamos, un batacazo desde el Era la, pot- comienzo por las buenas relaciones que tenía desde el gobierno de O'Higgins. Por lo tanto, tuvieron que hacer frente a eso también. No sé si era con la eso, potencia de la época, profesora. además Hay que que era el gran recordar, imperio. Dale hay que nomás. recordar que cuando fue la guerra del Pacífico, entre los países que estaba a favor de que se le entregara, o mejor dicho, la persona que fue asignada al gobierno de Estados Unidos y que discutió el tema sobre los territorios conquistados por Chile en la guerra del Pacífico, que quería que volvieran a esos territorios a Perú, era Ujú, Estados Unidos, porque así es. sucede que habían personas, muchos empresarios norteamericanos tenían inversiones en la industria del guano, entonces veían como una competencia, o quién iba a responder por el pago de esos créditos, que ellos, que en cierta forma, al ver un triunfo de Chile, sabían que de dónde no tenían dinero para pagar.
Y por eso siempre se mostró una relación súper tensa entre Estados Unidos y Chile a finales del siglo XIX. Es que además había otro tema, y qué bueno el punto que planteas tú, David, y para reforzar un poco la pregunta de Fernanda, es que a Chile, de hecho, la guerra del Pacífico no le salió tan barata como ustedes podrían pensar. ¿Por qué razón? Porque Perú hizo la jugada del año antes de entrar al conflicto, que fue rematar las tierras a precio de huevo, las tierras del norte. Por eso, por ejemplo, John Thomas North, ¿cierto? Este mecánico que ustedes conocen como el rey de salitre, él gastó hasta el último casi de sus ahorros y compró esas tierras. Entonces, cuando Chile logró el triunfo, ¿cierto? Y se hizo cargo de esas tierras, se encontró con la tapa, po. Todas esas tierras estaban vendidas. Por lo tanto, Chile tenía dos caminos. O devolverle la plata a esa gente, a pesar de que Chile, digamos, podría haber dicho, bueno, pero es que yo no la vendí, pero podría haberse generado un conflicto, otro conflicto sobre la guerra. Y por otro lado, también Chile dijo, bueno, o devuelvo esa plata, o bien les permito que exploten las tierras y cobro un impuesto. Por eso se fue por la segunda razón, ¿ya? Claro, es que Porque, Gonzalo, porque obviamente Estados Unidos le iba a cuando hacer fue, la guerra, no se la iba a aguantar. Y para tener una guerra sobre guerra, la verdad es que a Chile no le convenía. Dale nomás, sí, David. es que hay un hecho aquí, cuando fueron ocupados los territorios de Tarapacá, y a diferencia de lo que la mayoría de la gente piensa, en un primer momento los inversionistas ingleses, alemanes, franceses y otras naciones no estaban muy a favor de la guerra y a favor de Chile, hasta cuando el gobierno de Chile dijo no, se van a respetar los derechos de propiedad de cada propietario. Eso es lo único que, entonces, de esa manera, ya ahí hubo una situación ¿cómo se llama?, más tranquilidad y apoyo hacia Chile. Pero en Así primer es. momento no, porque veían que los títulos de propiedad y todo podían perderlo. Y no, Chile le garantizó los derechos de propiedad sobre la explotación del salitre y claro, se tenía que pagar un impuesto y todo lo demás. Pero eso fue esencial. Además, le Claro. daba más seguridad a Chile porque Chile tenía un gobierno democrático, a diferencia de los otros dos países, que era Bolivia y Perú, que tenían dos dictaduras. Entonces, le daba más el dinero, como se dice, lo más cobarde que hay, y lo que le da más seguridad es que haya una política clara y un Estado que funcione. Además, de hecho, David, es muy cierto lo que tú mencionas, y como para ir cerrando la resolución de la pregunta, que Chile, por ejemplo, ha sido siempre más atractivo que Perú y Bolivia por esa misma razón. Perú y Bolivia han tenido, chiquillos, varios caudillos en su historia. ¿Ya? No vamos a hacer aquí por el contexto que tenemos historia en América Latina, pero lo cierto es que Perú y Bolivia son hijos de varias dictaduras. Nosotros hemos tenido bastante menos. Y eso, frente al ojo de un empresario, aunque ustedes no lo crean, generalmente es más garantía de estabilidad. ¿Por qué? Porque hay leyes claras, normas claras y un orden. Entonces, por lo tanto, en el fondo, ellos lo asumen, por decirlo así, como que las reglas del juego están claras. Por ende, ya saben en qué cancha se pueden mover y en qué no. No sé, Las Fernanda, si con instituciones eso, funcionan. sí, a pesar de que, bueno, en el último tiempo no sé si tanto, pero sí, sí, es el fondo del gran refrán. No sé, Fernanda, si con eso tanto lo que dije yo y lo que dijo David también Sí, te deja un profe, poquito más sí. clara. Es que damos, Sí, sí me responde la pregunta, profe. Muchas ya, gracias. qué bueno. Entonces, chiquillos, ¿dudas sobre esto para avanzar al próximo punto? ¿No? Digan algo, ¿no? Ya. Momento. Ya, ya, Dania, no hay problema. Gracias, Javi. Entonces, avancemos al otro punto, muy importante. Pero antes van a hacer un par de ejercicios. Por lo tanto, voy a activar las votaciones a la cuenta de 1, 2 y 3.
Están muy rápidos hoy día, estoy sorprendida, igual que la semana pasada. Ya. Y menos de un minuto terminaron. Y la correcta, según ustedes, es la C. Vamos a revisar porque de hecho está muy peleada con la D. Entonces, entre 1830 y 1870, es decir, lo que sería primera y el borde de la segunda mitad del siglo XIX, la economía del país creció rápidamente. De los factores que posibilitaron este crecimiento económico cabe destacar los siguientes. 1. El descubrimiento y explotación de yacimientos mineros como el de Chañarcillo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí. Sí. 1832, mineral de Chañarcillo. Por lo tanto, chiquitines, la 1 es correcta. Y si la 1 es correcta, tendríamos que echar para afuera al tiro la B y la E, para ir viendo, digamos, en el fondo lo que ustedes colocaron. 2. La apertura de nuevos mercados para los productos agrícolas chilenos, ¿sí o no? Sí. Sí, aquí tendrían que recordar California y Australia. Australia. Toda la razón. Por lo tanto, la 2 es correcta. Y de hecho, miren qué fácil es, porque si yo digo que la 1 y la 2 es correcta, no tengo ninguna otra alternativa. Por lo tanto, sería la C. Ahora, ¿por qué la 3? No es acordarse de la definición de bien de capital. Bien, Manufacturero. exacto, el bien de capital es un bien que sirve para fabricar otros bienes. Por lo tanto, ahí hablaríamos de infraestructura y hablaríamos de maquinaria. Y como de hecho lo comentaba casi recién, Chile no es un país, chiquillos, y con el dolor de sus corazones, e incluso teniendo una buena cantidad de mano de obra técnica, no se destaca por la maquinaria. Nunca ha sido parte de su perfil como país, digamos. Es uno de los grandes desafíos que tiene Chile, pero no lo era en esta época y tampoco lo es ahora, chiquillos. Por lo tanto, la correcta es C. Vamos a ir a la siguiente, a pesar de que contestaron bastante bien la anterior, pero vamos a ver esta que es un poquito más larga y que ya tiene un texto de comprensión de lectura para que lo puedan revisar. Vamos viendo entonces. Voy a dejar de compartir los resultados y voy a relanzar la votación. Listo. Vamos, vamos. Bien, votaron todos. Me parece excelente. Y aquí sí que no hay pelea porque la gran mayoría se fue por la letra C, nuevamente. Ya, vamos a revisar al tiro la respuesta. El texto, ¿cierto? Habla en el fondo, describe el trabajo de los peones en el campo, ¿ya? La cita anterior hace referencia al modo de trabajo en la faena agrícola durante la segunda mitad del siglo XIX, en un contexto de crisis internacional que afectó también a la agricultura chilena. A partir de estos antecedentes, se puede concluir que los hacendados chilenos intentaban, 1, aumentar la productividad de la mano de obra. Se entiende, ¿cierto? Se entiende que lo quieren hacer porque de hecho menciona, ¿cierto? Que tiene un encargado, que en este caso vendría a ser el sota o capataz, por decirlo así, para que los catetee, ¿cierto? Y que por lo tanto rindan. 2, promover formas de organización sindical campesina. Imposible, no lo está diciendo por ningún lado. Se hubiese dicho, por ejemplo, que el texto menciona, ¿cierto?, que
Si es que lo hubiese mencionado, por ejemplo, que hubiese dicho algo así como a ciertas horas del día los obreros se organizan para poder tener derecho. No hace alusión el texto a ningún tipo de organización, ni siquiera ni sindical ni no sindical, ¿ya? Lo que sí dice es, digamos, por ejemplo, a las 9 de la mañana se suspenden por media hora para que almuercen los peones. Y de hecho la hora es bastante sui generis para almorzar, si ustedes se dan cuenta. A las 12 del día se suspenden por igual tiempo para que coman y no se vuelven a suspender hasta que el sol haya entrado enteramente. Si ustedes se fijan, ellos ponen horario. ¿Para qué? Para cumplir el otro objetivo, que es tener controlado a la población obrera y que por lo tanto produzcan lo que tienen que producir. Por ende, chiquillos, muy bien pensado la gran mayoría que colocó la letra C, porque esa es la que corresponde. ¿Alguna duda, chiquillos, hasta aquí? Ninguna. Ya. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un pequeño video ya para introducir la clase, o sea, el otro tema que vamos a ver. Y también, chiquillos, decirles que a las 7 vamos a hacer un break de 10 minutos para que a las 7:10 retomemos y nos quedemos hasta aprox 20 para las 8. Así que vamos a... voy a ponerles al tiro el video que quería mostrarles para que ustedes lo vean y lo revisemos. Un momento. Aquí está. Creo que por aquí está. A ver. Un momento. Profesora, Sí, ¿y dime. todavía está trabajando en el otro preuniversitario en el que está físicamente? No, de hecho nosotros ya terminamos con la materia. No, de hecho Ya. con ello ya estoy en paz y tranquilidad. Así que, Ah, no, ya por lo menos es un tema menos que tengo que ver dentro de la semana. Sí, de hecho estoy bastante más tranquila ya porque ya estoy sacando la peor parte del semestre. Por lo menos, básicamente yo creo que todos los que son de cuarto aquí estarán terminando el semestre en los respectivos colegios, o la gran mayoría de las cosas, salvo que algunos están más atrasados y otros que van a salir en diciembre. Pero la mayor parte de nosotros, por lo menos de algunos colegios, estamos casi listos. No, Javi, todavía, de hecho, yo no tengo para cuándo volver, porque en el colegio donde yo trabajo, no, pero solamente para asignaturas de lenguaje y matemáticas. Nosotros por lo menos no. Así que, y en el caso del área técnica, que el colegio que yo trabajo tiene ambas cosas, chiquillos, tiene solamente la especialidad volvió en el área técnica, así que no estoy yendo al colegio. Ahora, ven el conito, ¿cierto? ¿Se ve? Ya. Entonces, vamos a... Sí. Gracias, chiquillos, se pasaron. Entonces vamos a revisarlo al tiro. Palestinos, sirios y libaneses huyen de sus tierras. Cientos de árabes viajan a Chile escapando de la persecución del Imperio Turco Otomano. Encontrarán un segundo hogar. Llamados despectiva y erróneamente turcos, sus andanzas serán por las pampas salitreras y las ciudades del norte. Pronto instalarán sus baratillos y bazares en todo el país. Serán prósperos. Inauguran negocios familiares, industrias textiles, incursionan en la banca, la minería y la política. La mayor colonia palestina en el mundo. Postales, un aporte al Bicentenario. Ya. Les quise poner este video porque, si bien no vamos a hablar de los árabes en concreto como tema central, pero sí es importante que nosotros sepamos que Chile tuvo enormes cambios a finales del siglo XIX, precisamente por la inmigración masiva que tuvo, ¿ya? Por el desarrollo de movimientos migratorios campo-ciudad que se vieron no solamente por parte de chilenos, sino que también por extranjeros, ¿ya? De hecho, ya tenemos un buen ejemplo nosotros con lo que pasa, y que de hecho lo vamos a revisar en el tema de la expansión territorial, lo que ocurre con los alemanes. Pero ellos no van a ser los únicos que van a llegar, chiquillos. Llegaron árabes,
arrancando de hecho los conflictos que tenía el Imperio Turco Otomano en Medio Oriente, y de hecho incluso en algún minuto van a llegar griegos por la pelea que precisamente tenía Turquía con Grecia al alero de lo que fue la Primera Guerra Mundial, chiquillos, y las guerras balcánicas. Croatas. Exacto, van a llegar croatas, van a llegar yugoslavos, también de hecho van a llegar en algún minuto a los mismos alemanes que se arrancaron de la guerra, que no querían estar en la Alemania nazi, y otros que se vinieron arrancando también de los juicios de Nuremberg, ¿ya? Es decir, Chile ha sido una cuna, exactamente, y los judíos, la colonia judía de hecho que es también bastante notoria en Chile. Ahora, ¿por qué? Profe, Sí, dime, pregúntame nomás, Marco. y eso debido a qué, o sea, ¿qué tenemos de especial nosotros que nos ven? Ya, a ver, te lo voy a intentar definirlo en tres características esenciales. Primero, a los europeos les gusta Chile, especialmente el sur del país, por un tema climático. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el invierno del sur de Chile, por características climáticas, es bastante similar al invierno europeo. Es decir, es muy frío, muchas precipitaciones, por lo tanto a los europeos no se les hace tan difícil venir a vivir aquí. Segundo, porque desde el siglo XIX Chile tiene una estabilidad de la que no goza, por ejemplo, ni Argentina, ni Perú, ni Bolivia. ¿En cuanto a qué? A que Chile no tuvo grandes guerras civiles, salvo la de 1891, que fue como el gran tema. Por otro lado, Chile no ha tenido muchos caudillos como líderes, por decirlo así, es decir, las reglas del juego no cambian cada 2 por 3, por lo tanto tiene un Estado que tiene cierta estabilidad en el tiempo, y si a eso le sumamos un modelo económico que es pro libertades al emprendimiento, y que de hecho es algo que ustedes pueden ver hasta el día de hoy, les atrae, porque pueden generar negocio y vivir de esos negocios, como le pasó a la colonia árabe, como le ha pasado a los judíos, a los mismos alemanes. Entonces, por eso es tan atractivo, Marco, tiene más que nada esas características, es un país seguro, en términos precisos. ¿Ya? No sé si con eso te respondo la pregunta. Bueno, sí, muchas gracias. Chile es un país, de hecho, internacionalmente afuera, chiquillos, que independientemente de lo que está ocurriendo ahora, tiene una muy buena señal, muy buena visión afuera. De Chile se habla bien, en términos generales. Si bien tenemos mala fama, por ejemplo, que de los lanzas, ¿cierto? Y todo lo demás, pero Chile en general es un país estable, ¿ya? Y eso hace que muchos extranjeros quieran venir no solamente a conocer Chile, sino que a decidir quedarse en nuestro país. Ahora, evidentemente, los cambios económicos, chiquillos, también generan cambios sociales. Y desde esa perspectiva, evidentemente, Chile iba a cambiar. ¿Ya? Las ciudades, por ejemplo, del tipo colonial que nosotros veíamos, o si ustedes han visto en imágenes de 1810, 1820, van a ser ciudades mucho más modernas a finales del siglo XIX. ¿Por qué? Por la llegada de personas, digamos, personas chilenas, pero también de muchos extranjeros. Y obviamente, chiquillos, los extranjeros van a traer su arte y su cultura, eso está claro, y se va a notar incluso en la construcción de las casas. Estamos hablando, Renata, en estricto rigor, del periodo 1861-1891. ¿Ya? Estamos hablando de este inicio de las grandes transformaciones sociales que ustedes habitualmente en el colegio ven con todo rasgo profundo en el parlamentarismo, es decir, hacia el cambio del siglo XIX al siglo XX. No sé si ahí, Renata, te ordena un poco más en el tiempo. Y hay otro elemento súper clave, profesora, en esta época, con la llegada de los inmigrantes se generó lo que hoy día se conoce como la clase media. Así es. Porque, Y los cambios que se... Dale nomás, David, termina con la idea. Se fija, en los países como Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, tienen una gran clase media bien estructurada, a diferencia de otros países que no tuvieron tanta migración extranjera, es decir, específicamente europeos. En el caso de Perú, Bolivia, la población, mejor dicho, países no tuvieron gran cantidad de migración europea. Sí, no tuvieron, o sea, básicamente en determinados lugares, como Santa Cruz, pero no de la manera que llegaron a Chile o a Argentina, que en un lapsus de 10 años llegaron como 6 millones de inmigrantes europeos, que generó cambios sociales, políticos, hasta una mentalidad diferente. Y por Así eso es. uno ve que el tema del sindicalismo, de la reivindicación de derechos sociales y todo lo demás, y el crecimiento de lo que se llama hoy día la clase media. Así es. Y de hecho, eso se plasma en los cambios sociales, como bien dices tú, y en la parte de las ciudades también.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, chiquillos, nosotros teníamos un plano gamero de origen, ¿cierto? El plano que trajeron los españoles. Sin embargo, obviamente con un crecimiento tan amplio de las ciudades, el plano se fue desordenando, ¿ya? Y obviamente las casas, la burguesía chilena, por ejemplo, siguió el mismo patrón que la extranjera, es decir, hacer notar el poder adquisitivo que tenían precisamente con grandes propiedades. Por lo tanto, ¿qué fueron haciendo? Haciendo grandes casas con estilo arquitectónico del extranjero, incluso mandaban chiquillos, contrataban diseñadores de afuera para que hicieran los planos y se llevara a construir. Por lo tanto, hubo un proceso primero que todo de urbanización. Las ciudades crecieron y se modernizaron obviamente con la arquitectura que estaba de moda en la época. Pero no todo fue tan bonito, ¿ya? Porque ese progreso también tuvo ciertos dañados. ¿Y esos dañados cuáles fueron? Aquellas personas que llegaron con el proceso de migración campo-ciudad. ¿Cómo se entiende el proceso de migración campo-ciudad, chiquillos? Como un desplazamiento de personas desde zonas alejadas, por decirlo así, o desde el campo, o zonas rurales, más bien dicho, ¿ya? A la ciudad. ¿Por qué se desplazaron a estas personas? Y aquí vamos a seguir el ejemplo del video recién de la colonia de los árabes, porque querían una mejor calidad de vida económica, pero también, chiquillos, bienestar emocional. De hecho, ¿por qué, por ejemplo, se vienen a Chile? Porque Chile no es un país que vive en guerra. ¿Ya? Ustedes dirán a lo mejor, pero profe, tenemos una barrera idiomática con los árabes. Totalmente de acuerdo. Pero siempre se va a privilegiar para una persona vivir en un país que no tenga conflictos de alta envergadura. ¿Ya? Entonces, eso hacía que Chile, por ejemplo, fuese un país muy atractivo. Ahora, eso atraía a los inmigrantes, pero el proceso de migración campo-ciudad, chiquillos, también estuvo asociado a los ciclos económicos. Especialmente lo que ocurre entre 1880 y 1930, que no fue otra cosa más que el ciclo del salitre. ¿Por qué es relevante? Porque el ciclo del salitre va a generar, chiquillos, un doble movimiento migratorio. Por un lado, se van a mover las personas hacia el norte, es decir, hacia las provincias salitreras, pero también por otro lado, esa gente se va a mover hacia el centro del país. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como decía antes con el ciclo salitre, las personas van a aprovechar, en este sentido, las ganancias, ¿ya? Que va a generar el negocio salitre para crear industria. Y obviamente, chiquillos, si hay industria en la ciudad, eso va a traer la mano de obra. Por lo tanto, va a propiciar el otro desplazamiento. Ahora, ¿por qué decía yo que va a perjudicar a los trabajadores? Porque en algún minuto la ciudad se expandió tanto que ya no hubo lugar donde construir. Por lo tanto, esta gente que venía llegando y que no tenía muchos medios económicos, se tuvo que ir a meter a cualquier parte. Por ende, de ese aprovechamiento también de otros, surgieron dos tipos de vivienda que vamos a revisar, de hecho, con más detalle en el parlamentarismo, pero que ahora vamos a dejar mencionadas que son bastante relevantes, que son los CITES y los conventillos, que tenían como dos características muy importantes, chiquillos: el hacinamiento y la pobreza. ¿Por qué? Porque este tipo de viviendas, chiquillos, en general tenían un solo baño, por ejemplo, para toda la comunidad. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, que en un conventillo podían haber perfectamente 12, 13 piezas, y cada familia en promedio eran de 6 a 8 habitantes, ustedes comprenderán que si había un baño para todos, era un foco de enfermedad. Por ende, esta gente no se vio beneficiada con este crecimiento y modernización de las ciudades. Ahora, y con esto voy cerrando el recreo, también los cambios económicos permitieron surgir a las clases sociales. Ustedes dirán, ¿por qué se habla de clases sociales? Porque las clases sociales, en definitiva, son grupos de personas que tienen dos elementos que son súper orientadores. Por un lado, se sienten parte de un grupo. Es decir, por ejemplo, que ustedes se sienten, por ejemplo, de clase media, y además reconocen algunas características propias de ese grupo social o de esa clase social. Por ejemplo, la clase media, ¿por qué se reconocía? Porque era gente que tenía negocio, porque era gente que tenía preparación al menos académica, y en el caso del proletariado, porque trabajaban en empleos más bien precarios y con poca educación. Entonces,
eran Profe, elementos que se permitían diferenciar. Dime. según tenía entendido yo, la Ujú. clase media era aquella gente que tenía estudios profesionales. No. O Lo que sea, pasa, después como popularmente se le dio el término clase ujú, media a la gente que entre comillas tenía ciertas comodidades. así es, Pero para, pero, pero para la pero época, hay saber, un segundo, David, saber un momento. Pero la clase, te doy al tiro la palabra, pero hay que ver un detalle, Tomás, de lo que tú dices, de hecho, es muy cierto. Pero a la baja burguesía o a la burguesía pobre, que eran, o lo que se consideraba burguesía más pobre, con pequeños comerciantes, tiendas chicas, también se les formó parte de la clase media. ¿Por qué? Porque si bien ellos tenían negocio, esos negocios no les permitía vivir con una holgura tan grande. Y obviamente, manejando un negocio, también tuvieron una expertise, digamos, que les permitió, por ejemplo, que sus hijos de sus familias pudieran cursar estudios. No sé si ahí Tomás te aclaró la duda. Sí, muchas gracias. Digo, mis profe. Ya no hay problema. David, ahora sí dale nomás. Yo te corté claro, es que la... digo que en esa época el hecho ya de saber y saber escribir y leer ya te marcaba la diferencia. Era como hoy día tener un magíster o ser profesional universitario y salir a la Universidad de Chile y todo. Porque era muy poca la gente que tenía estudio universitario, y no solamente acá en Chile, en gran parte, incluso hasta en Europa. Y que después, pero claro, lo que ellos, el europeo tenía mejor nivel de educación. O sea, el hecho de saber y escribir marcaba la diferencia. Ujú, Entonces, así es. eso es lo que a aquella época lo que marcó entre ser de clase media o tener un trabajo manual. Así es. Y de hecho, uno de los indicadores, por cierto, David, muy cierto lo que tú dices, uno de los grandes indicadores, chiquillos, de que la persona fuera de clase media era precisamente que al menos hubiese tenido algo de educación. Porque ¿qué pasaba con los obreros? Y con esto ya cierro para no quitarles el recreo. Em, los obreros en general, Tomás, salvo excepciones a la regla, no leían. Eran personas que eran analfabetos. Por lo tanto, sabían, por ejemplo, solo la máquina con la que utilizaban, digamos, funcionar. Pero si tú los mandabas, por ejemplo, a otro tipo de labores, era imposible utilizarlos por esa misma razón, porque no manejaban otros temas. Por lo tanto, la gente que tenía algo de educación servía, por ejemplo, para la parte administrativa, y fueron pasando, obviamente, por ese mayor manejo, se terminaron convirtiendo en la clase media. Por lo tanto, su situación no era tan acomodada, pero sí tenían una formación, digamos, y experiencia que les permitiese acceder a mejores empleos. No sé si ahí, Tomás, terminamos de, tanto lo que dije David y yo, de aclarar las dudas. ¿Tomás? ¿Sí? Ah, ya, genial. Ya, chiquillos, son las 7:03 y por lo tanto voy a dejar de compartir esta cosita y voy a parar la grabación para que, si quieren conversar, no quede aquí, ¿cierto? Y no sepa todo Chile, obviamente. Por lo tanto, a las 7:13, 7:14 en realidad, volvemos para ir con la segunda patita de la clase. Así que nos vemos. Adiosillo. Ver la segunda parte, ¿cierto? Nuestra clase e ir avanzando. ¿Cuáles son las clases sociales que empiezan a emerger de este periodo? Vamos a hacer una breve caracterización porque las vamos a ver con más detalle en el periodo parlamentario. Y son las siguientes, chiquillos. Primero es la oligarquía. Es la mezcla, ¿cierto?, de la aristocracia o el antiguo criollaje, si ustedes quieren decirle, más la burguesía. Es decir, el criterio en común, chiquillos, para que ustedes vayan pensando, es que es una clase adinerada. Unos por sangre, como en el caso de la aristocracia, y otros por buenos negocios, como el caso de la burguesía. Y evidentemente la burguesía le pasó lo mismo que en Europa, necesitaba tener ascenso social y por lo tanto se va a unir con este otro grupo para lograrlo. ¿Ya? Por ende, van a ser a finales del siglo XIX los propietarios del poder económico y los propietarios del poder político. Entendiendo que además a fines del siglo XIX, chiquillos, y eso es lo que vamos a tocar ahora, va a haber un cambio en la manera de dirigir el gobierno del país. Es decir, Chile va a seguir siendo una república presidencial, pero el énfasis ya no va a estar en el presidente, sino que va a estar en el parlamento. Y para eso tuvo que ocurrir un movimiento no menor que fue la Revolución o la Guerra Civil de 1891. Pero vamos a ir para allá ya en un par de ratito más. Ahora, la oligarquía, por lo tanto, es la más rica y obviamente mira con desprecio a la gente más pobre.
¿quiénes vendrían a ser la gente más pobre para ellos? Primero que todo, ¿cierto? La clase media, o también llamada mesocracia, que es una mezcla bien variada o variopinta, como quieran ustedes decirle. ¿Por qué? Porque tiene a funcionarios públicos, tiene a familias inmigrantes, tiene también a pequeños comerciantes, tiene a personas que podríamos decir que eran parte de los profesionales liberales, es decir, profesores, arquitectos, médicos, por ejemplo, enfermeras, ¿ya? Y a eso también tenemos que añadir a gente que también tenía pequeñas oficinas, por ejemplo, ¿ya? Es decir, era un grupo bastante variado, pero tenían en común que tenían en general un buen pasar económico, no holgado como decían antes, pero tenían buenos ingresos, y por otro lado también habían podido adquirir o mediante la experiencia o mediante los estudios una buena preparación para poder ejercer diversos empleos. Ahora, ¿por qué surge esta clase social? Voy a tratar de ser breve porque yo sé que se los preguntan y la han visto en más de algún ensayo. La clase media surge producto de dos hechos muy importantes, chiquillos. Surgen fundamentalmente de la preocupación del Estado por la educación, y eso nosotros lo vimos en la parte autoritaria, si ustedes recuerdan, cuando se empezaron a fundar ciertas escuelas y colegios, pero también porque producto de las ganancias del salitre, chiquillos, se incrementa el tamaño del Estado. Es decir, ¿qué va a pasar? Se necesita más gente para controlar la mercadería, se necesita, por ejemplo, mano de obra para crear escuelas, para crear hospitales, para crear incluso, digamos, otros recintos por parte del Estado, y eso obviamente alguien tenía que construirlo. Por lo tanto, y alguien tenía también que hacerlo funcionar. Por lo tanto, esta clase se vio absolutamente beneficiada con eso. Por ende, era gente que tenía dinero y preparación por lo menos para poder trabajar de buena forma. Y el otro grupo, que era el más pobre de la población, era el proletariado. Y como bien dice su nombre, proletariado es una palabra que viene de la romana prole, que era, cierto, familia, y por lo tanto el proletariado se podría entender en su definición más básica, chiquillos, como aquella persona que no tiene más riqueza que la de su familia. Es decir, es gente por esencia pobre. ¿A quiénes agrupa el proletariado? Para que ustedes puedan entender ese concepto de cara a los ensayos que han visto seguramente. A obreros del carbón, del salitre, de las ciudades, y añadamos también a los inquilinos. ¿Quiénes eran los inquilinos, chiquillos? ¿Campesinos, profesora? Los campesinos, que trabajaban además en un régimen, muy bien, David, de servidumbre. Porque en estricto rigor, es que de hecho era una cuestión de servidumbre, porque no recibían pago en billetes, sino que les daban tierra, una casita donde estar, pero trabajar, ¿cierto?, hasta que, digamos, fallecieran, y por lo tanto, si el patrón un día se le ocurría echarlo, lo echaba con lo que tenían puesto. O sea, en el fondo no tenían ninguna capacidad de venir a generar, digamos, algo propio. Ahora, evidentemente, con la generación de las industrias, chiquillos, en Chile se vivieron sucesos similares al de Europa. El más relevante fue la precarización de los empleos. ¿Por qué razón? Porque los empleos en Chile no estaban regulados. Es decir, y esto es muy importante, no había legislación laboral en la época. ¿Ya? O sea, derechos que para nosotros ahora son tan obvios, como sentarse, por ejemplo, como descansar, para esa época no lo eran. Por lo tanto, los empleos eran precarios, se pagaba poco o nada, como el caso, por ejemplo, de la ficha, y la gente tenía que trabajar hasta que el patrón así lo definiera. Por lo tanto, los empleos, chiquillos, no duraban menos de 12 horas diarias, para que ustedes se hagan también la idea. Y trabajo infantil, para qué decir que todavía estaba y era una realidad en la época. Por ende, los sectores más pobres y algunos de clase media también tuvieron una precarización de la vida. ¿Por qué? Porque como los niños tenían que trabajar desde que eran muy chiquititos, evidentemente ustedes comprenderán que no vivían una vida acorde a su edad. ¿Ya? O sea, no vamos a hablar de aquí como vemos nosotros a veces a los niños jugando en las plazas, en los parques. Era muy poco lo que podían hacer ellos si trabajaban en general, como ustedes también estarán pensando, de lunes a domingo.
¿ya? Por ende, la vida era muy precaria. Ahora, por todas estas razones, especialmente a los proletarios, se les empezó a producir una molestia que después va a gatillar en lo que ustedes conocen, que es la cuestión social. Por lo tanto, de ahí la relevancia que tuvieron las transformaciones que empezaron en esta etapa. No sé, chiquillos, hasta aquí tienen alguna duda ustedes de lo que acabamos de ver. La niñez era más corta. Es que de hecho la niñez terminaba, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando llegaba la primera menstruación. Ahí la mujer al tiro asumía labores de adultas. Eso implicaba hasta casarse. Que para ustedes, por ejemplo, las chiquillas que están aquí sería impensado. Yo creo que dirían ustedes, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a casar a los 14 años? Bueno, era la edad de... Los 12 años. Y de hecho 12 años. Y de hecho, mientras más chicas les llegara la regla, peor. Además se Horrible. veía menos. Claro, Que ahora, dale nomás. ahora uno tiene 35 años y todavía está arriba de la pelota. Hoy día, en esa época ya era un anciano. Es que de hecho la expectativa de vida, que bueno el dato David, de 1900 chiquillos eran 35 años. Es decir, chiquillos, yo estaría ya con un pie en el cajón, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, ¿para qué decir? O sea, era una expectativa de vida que era mala, malísima. Por ende, indudablemente en algunos aspectos estamos mejor ahora que en esa época. Bueno, vamos entonces a ver si aprendieron o no y vamos a tirar un par de ejercicios más. Pero antes vamos a hacer un ejercicio visual. Miren, chiquillos, este es Santiago del 1800 y este es Santiago de 1890. ¿Qué diferencias evidentes hay ahí? No son del mismo lugar, es La verdad, pero cantidad de carruaje. ya. ¿Y eso qué da cuenta? ¿De qué da cuenta que hayan tantos carruajes? Se enriqueció el país. Sobre la Ya, aparición de los burgueses necesitan transporte. excelente. San Santiago de la época. Y nadie dijo otra cosa muy importante. Si hay más carruajes, ¿por qué es? Porque hay más riqueza. Pero no Y porque necesariamente... hay más personas. Más población. Eso. Bien, bien. Más población. El primer cambio que nosotros tenemos que ver. Si hay más población, evidentemente necesitan transporte y por eso había más carruajes. De hecho, si ustedes se fijan ahí, la población era chiquitita en el 1800, por lo tanto la gente andaba a caballo. Otro punto importante, y de hecho Javier tiene que ver con lo que tú estás diciendo, las condiciones de vida también afectaban a la población. Y por ejemplo, la parte de enfermedades era muy mala todavía para Chile en la época. Pero si nosotros miramos, por ejemplo, la ciudad de Santiago hacia 1890, nos fijamos que en términos de progreso de edificios, Santiago sí se había modernizado. Por ende, si ustedes se fijan, ya había cambiado la cara de Santiago. Ya estaba transformándose en una ciudad moderna. Ahora, con los vicios de una ciudad moderna, es decir, hacinamiento, problemas de enfermedades, suciedad, ¿ya? Es decir, no vamos a decir que era todo tan bonito, no era así. ¿Ya? La cara de Santiago no vino a cambiar, chiquillos, recién hacia 1960. Esta situación de pobreza, de miseria, vino a cambiar hacia 1960, 1970. Por lo tanto, lo que Esa, ustedes ahora pueden ver de pobreza no es nada para lo que era en esa época. Dale, Tomás David, mientras cambio esa la... zona, profesora, esa zona del Zancón de la Guada era verdaderamente un, ¿cómo se llama? Donde estaban casi todas las poblaciones que le decían callampa en su época. Y eran verdaderos cordones de pobreza. De pobreza y de marginalidad y de rabia, evidentemente. Si de hecho, en la década del 30, la mayor parte de la gente se fue a instalar ahí cuando vino la crisis del gobierno de Ibáñez. Pero vamos a hablar pronto de ese tema. A ver, niños, vamos a ver esta pregunta que es prácticamente un regalo navideño, pero vamos a relanzar la votación para que ustedes puedan contestar. Vamos viendo. 1, 2 y 3. Ya.
Muy bien, terminaron todos por lo que vi, así que vamos a compartir los resultados y aquí no hubo ni pelea. Ahora, esta era una pregunta de la que ustedes desearían que le saliera en la prueba. La migración de la población rural a fines del siglo XIX se dirigió en su gran mayoría hacia Valparaíso y Santiago y además, evidentemente, hacia las provincias salitreras. Eso lo hablábamos porque además corresponde a la época histórica que fue el auge del salitre. Así que bien pensado. Ah, ya, buena pregunta, Javi. Cuando hablamos de cuprífero, Javi, tiene que ver con el cobre. ¿Ya? Regiones mineras cupríferas son regiones que explotan cobre. Ahora, es buena la pregunta, ¿por qué? Porque el cobre, chiquillo, no se explota solamente en el norte, ¿ah? Tiene mayor presencia en la segunda región, pero ojo, la otra región que se destaca por su minería cuprífera es la sexta, porque ahí está la otra minera muy grande que es la minera del Teniente. Así que, ojo con eso. Buena la pregunta, Javi, que hiciste. Cuprífero del cobre, anótenlo por ahí por si se les olvida, ¿ya? No sé si ahí, Javi, te dejé clarita el concepto. Cuprífero viene del cobre, para que no se le olvide. Sí, profe, me quedó claro, gracias. Ya, qué bueno porque es una palabra que siempre sale. Ahora, como la vida no es tan fácil, les voy a tirar una segunda pregunta que a lo mejor puede que les cueste más. Porque yo sé que no les gusta, pero las tablitas salen siempre y tienen que saber manejarlas. Así que vamos, salvan. Pero es que depende para quién, porque en realidad no siempre todos saben manejarse bien con las tablas. Y quiero ver cómo andan en esta. Vamos que se puede. Matemática normal, exactamente. ¿Cómo les va? Profesora, ¿usted estudiaba en la noche o en el día cuando está en la universidad? No, ¿clases dices tú? Diurnas. Diurnas. No, pero así como cuando le tocaba estudiar. Ah, no, la noche. Yo toda la vida he sido noctámbula. Toda la vida he sido noctámbula. No se me da el estudio en el día, la verdad. ¿Te despertaba muy tarde? Sí. De hecho, ese es un gran problema para mí. Pero bueno, sí, la verdad es que sí. Voy a finalizar la votación para que ahí, porque alguien no votó. Sí, a mí en general me gusta trabajar en la noche, me siento más productiva. En la mañana, si no ando con un café al lado, la verdad es que no funciono como yo quisiera. Pero bueno, somos todos tenemos ahí hábitos distintos. Pero los universitarios en general agarramos mucho el vicio de la noche para poder trabajar, estudiar, etc. Miren aquí. Esta tabla, a ver, primero que todo, ¿para qué sirve este tipo de ejercicio? Para que ustedes puedan analizar, chiquillos, y asociar la época con la información que la tabla me entrega. Por lo tanto, lo primero que yo me tengo que fijar en esta tabla son los años. ¿De qué repúblicas de Chile estoy hablando con esta tabla? A ver. Repúblicas. De hecho, menciona dos. La parlamentaria. Uh-huh. Y luego, es que aquí también puede tocar antes del 91. Por lo tanto, La toca liberal. 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 Exacto. Liberal. Y Exacto. después la presidencialista.
Después del Incluso de... 25. Ay, perdón, dale nomás, David. Perdón, te interrumpí. Dale nomás. Perdón, no, está bien, profe, es la presidencialista, esa. Después del 25 o 24. Exactamente. De hecho, toca 3. A nosotros, por el contexto, nos interesan las 2, liberal parlamentaria. Pero fíjense además la zona geográfica. Este es el otro foco que me tengo que fijar si me sale una tabla así, la zona. Y no me está diciendo cualquier zona, el norte. Entonces yo digo, ya. ¿Cuál es la tendencia primero que muestra la tabla? Tercer punto. La tendencia de la población que muestra que el indicador que nos pone la tabla es al aumento. Y la época aquí cobra relevancia, porque ¿en qué época aumentó la población? Desde fines del periodo liberal hasta la parte parlamentaria. Por ende, ¿qué debería sacar yo en consecuencia? Que hay algún proceso histórico que determinó eso, ¿cierto? Vamos a la pregunta. Ojo, este primer ejercicio lo hice sin siquiera mirar la pregunta que venía. Vamos a ver ahora el encabezado. De acuerdo a la tabla adjunta y considerando la historia de Chile en el periodo 1885-1930, miren ahí cómo nos sale la pregunta. Se puede afirmar que el incremento de población observado en las provincias del norte grande se explica fundamentalmente por, evidentemente, la correcta ahí es la D. ¿Por qué? Porque si yo me acuerdo la historia de Chile del periodo, que es la clave que me da la pregunta, ¿cierto? Evidentemente estoy hablando del ciclo salitre. ¿Y cuál es la principal consecuencia en términos demográficos? Es que estimuló el crecimiento en el norte, así que la correcta es la D. Ahora, ¿cuál podría haberme llamado la atención a mí? La A. La alta tasa de inmigración extranjera que llegó a sus territorios. ¿Porque es mentira? No. El punto es que esta pregunta, la A, o sea, la alternativa A sería parcialmente correcta. Porque en Santiago, ¿cierto? En la zona centro del país, también se generó una gran llegada de población inmigrante y extranjera. Por lo tanto, ¿es propio del norte grande? No. Y la pregunta me está pidiendo con relación a las provincias del norte grande. No sé Pero si hay me otro elemento. explico ahí. Ay, perdón. Dime nomás. Dale. La emigración extranjera no fue en esa cantidad, dice aquí de 88.000 a 2 millones, porque no alcanzó, creo 400.000 en total. Así es. De hecho, no fue tan numeroso. Entonces, Abierto, exactamente. Dale nomás. a nivel de todo el país, profesora. Así es. Por lo tanto, no es tampoco un indicador tan relevante, que ese sería el dato más fino. Pero si lo asociamos desde la perspectiva de los procesos históricos, claramente la A queda incompleta para explicar el fenómeno en sí mismo en la región del norte grande. No sé si me explico, chiquillos, con este tipo de preguntas. Estas tienen que tener ojo, ¿ya? Porque la A no es parcialmente incorrecta. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que se dio, efectivamente, pero que no explica solo lo acontecido en el norte grande. Por lo tanto, para la pregunta en sí misma no me sirve. Por lo tanto, ahí la correcta es D, ciertamente. Ahora, el proceso que vamos a cerrar ya periodo liberal es este. Guerra Civil de 1891. Uno de los temas que más pregunta la prueba. ¿Por qué? Porque la Guerra Civil de 1891 es el conflicto que cierra en términos políticos, chiquillos, el siglo XIX y que marca el paso, ¿cierto?, a una forma de gobierno llamada parlamentarismo, que tuvo su lado bueno, pero otro lado no tan bueno. ¿Ya? Y en el cual, ¿cierto?, en el parlamentarismo, el presidente fue más bien un títere, derivado en parte de lo que pasa en esta guerra. Ahora, entendiendo que el presidente que encabeza este conflicto, ¿cierto?, es uno que ustedes conocen, José Manuel Balmaceda. Primer detalle importante de Balmaceda. Balmaceda era liberal, ya tenía una militancia, de hecho, en el Partido Liberal. Por ende, Balmaceda estuvo a favor de muchas de las reformas que se hicieron en el periodo liberal y que nosotros hemos visto, de hecho, en clases anteriores. Sin embargo, cuando llegó a ser presidente, naturalmente, se dio cuenta de que el presidente tenía re pocas herramientas para hacer cambios importantes. Esto además, ¿por qué? Porque Balmaceda, chiquillos, fue uno de los pocos visionarios que entendió que había que hacer algunas modificaciones en el control económico y en los temas sociales.
él estaba viendo que había cada vez una mayor cantidad de gente pobre, de trabajadores molestos, por lo tanto él supuso, por eso algunos le dan, como les decía, este carácter visionario, él supuso que en algún minuto iban a haber conflictos. Por lo tanto, las leyes que intentó colocar iban al trabajo de estas dos temáticas. Por lo tanto, Balmaceda tenía, chiquillos, una visión de país que era contradictoria a los políticos de la época. Por lo tanto, el primer conflicto que tuvo es evidentemente en este punto, ¿ya? En el tema político. ¿Por qué? Porque Balmaceda primero que todo quería recuperar atribuciones del presidente. Ya no podía hacerlo por ley, por lo tanto necesitaba el apoyo del Congreso. ¿Ya? 2. Balmaceda quería implementar algunas leyes sociales que permitiesen, por ejemplo, regular el tema de las viviendas que se estaban construyendo y que se estaban usando, como en el caso de los conventillos. También necesitaba el apoyo del Congreso. Y a eso tenemos que sumarle que Balmaceda quería incluir en el presupuesto, y aquí fue la piedra de tope, mayor cantidad de dinero para los temas sociales, chiquillos. Y evidentemente, si ustedes recuerdan algunas de las reformas que vimos nosotros en ese periodo, evidentemente iba a chocar con el Congreso, por lo tanto sus leyes no iban a ser aprobadas. Es más, eso último fue precisamente lo que ocurrió en el tema del presupuesto. ¿Ya? Por ende, lo que ocurre, Balmaceda necesitaba aprobar el presupuesto de 1890 para 1891, o sea, claro, el presupuesto hacia 1891. Pero el Congreso le negó esa posibilidad, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque en el fondo una de las cosas que topaba el Congreso con Balmaceda era precisamente la necesidad de tener mayor gasto en temas sociales. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué esa negativa del Congreso? Porque hay que recordar una cosa, chiquillos. El Congreso estaba compuesto en esa época mayoritariamente por empresarios. Y evidentemente los empresarios poner temas sociales implicaba generar algunas leyes sociales que ellos no querían tener. Por lo tanto, se negaron a cualquier iniciativa de Balmaceda que fuera en esa línea. ¿Ya? A eso nosotros tenemos que añadir, chiquillos, que un punto no menor, que Balmaceda además planteó, ¿cierto?, como un punto también bastante relevante, que Chile estaba haciendo un mal negocio con el salitre. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque Balmaceda decía que Chile cometió un error al ser tan dependiente de lo que vendía afuera. Miren la visión anticipada que tuvo Balmaceda. Y por lo tanto, Chile tenía que tener, según esta idea de este presidente, Chile tenía que tener el control al menos de una salitera. De tal manera, decía Balmaceda, que poder generar algo de industrialización y poder generar beneficios directos y no indirectos mediante los impuestos. Eso no hubiese sido problema si es que al empresario más grande de la época no le hubiese disgustado tanto la idea de Balmaceda, que era el inglés John Thomas North. Por lo tanto, aquí se generó un problema doble. Balmaceda entró en un enfrentamiento con John Thomas North, y como John Thomas North tenía muchos amigos empresarios y varios de ellos estaban en el Congreso, obviamente chocaron con la posición de Balmaceda, como es lógico. Por lo tanto, chiquillos, la situación se le empezó a tensar a Balmaceda. Y el momento de máxima tensión llegó cuando tuvo que aprobar la partida de presupuesto. Como el Parlamento, es que de hecho Tomás decía lo que tú bien dices. Balmaceda decía, Chile podría ser potencia si invirtiera más en la explotación de sus recursos naturales. Por lo tanto, Balmaceda no era partidario, chiquillos, de estatizar todo, ¿eh? Y eso lo menciono porque a veces algunos se confunden. Pero lo cierto es que Balmaceda quería tener un poco más de control por un tema de recibir beneficios más directos. Y de paso no ser tan dependiente. Pero no es que quisiera tener el control de toda la salitera, en absoluto. Ahora, Balmaceda tenía que presentar el presupuesto, el Congreso se lo rechaza, y Balmaceda, evidentemente molesto, chiquillo,
a comienzos de enero de 1891, Balmaceda toma la decisión de prorrogar el presupuesto de 1890 para 1891, es decir, saltarse el conducto constitucional y aprobarlo por su cuenta, sin necesidad del Congreso. Obviamente, ¿cómo contestó el Congreso, chiquillos? Lo llamó dictador. Y ahí, más allá de cualquier interpretación que nosotros podamos hacer, lo cierto es que Balmaceda vulnera la Constitución, porque no era una atribución de Balmaceda. Hay que recordar que el presupuesto, chiquillo, era una ley periódica, por lo tanto, no era de propiedad de Balmaceda, no era atribución de Balmaceda. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? El Congreso se enfurece, lo llama dictador, y Balmaceda toma otra medida todavía más implacable, cierra el Congreso. Por ende, ¿qué pasa con los congresistas? Los congresistas se van al norte, específicamente a Iquique. ¿Por qué se habrán ido a Iquique? Porque está la industria del salitre. Así es, no era antojadizo que se fueran a Iquique. Y forman una junta de gobierno. Congresistas. Es decir, estaba el país dividido entre los partidarios de Balmaceda y los partidarios del Congreso. Como es lógico, chiquillos, esa división llegó a las Fuerzas Armadas del país. ¿Ya? Por lo tanto, la Armada se fue con la posición del Parlamento y el Ejército se fue con la posición de Balmaceda. De hecho, esa ha sido la única división que han tenido las Fuerzas Armadas en Chile. ¿Ya? Es la primera vez que se separan y combaten desde dos trincheras distintas, por decirlo así. Ahora, ¿por qué lo menciono y es muy importante? Porque, de hecho, el que dirigía el ejército en esa época era un señor que ustedes han escuchado hablar durante todo octubre y noviembre de él, que es Manuel, Baquedano. Y también se cuenta que Baquedano no estaba muy convencido con todo esto, por lo tanto, al final se cuenta la historia que vendió la posición del ejército y por lo tanto eso facilitó la derrota de Balmaceda. Pero remitámonos a los hechos más concretos. Evidentemente las Fuerzas Armadas se enfrentaron. Se enfrentaron, de hecho, más que nada en el centro del país, pero hubo 3 episodios donde es muy importante que ustedes sepan. Uno se dio en Santiago, o sea, en Santiago, digamos, en la parte histórica, que fue, bueno, no en la parte tan histórica en realidad, que fue la matanza de Locañas. No sé si les mencionaron esto alguna vez en el colegio. 19 de agosto de 1891. ¿Por qué es importante? Porque ahí hubo una matanza, chiquillos, de jóvenes que eran opositores a Balmaceda, ¿ya? Y que fueron brutalmente asesinados por el ejército y eso generó la molestia general. Y además, también lo que se cuenta, ¿cierto?, es que en las batallas de Concón y Placilla, finalmente se produce la derrota definitiva de Balmaceda. El ejército pierde ambos combates, por lo tanto, ahí Balmaceda, ¿cierto?, ve todo perdido. Obviamente el Congreso ya se había acrecentado con su posición y tenía el apoyo del empresariado. Y por lo tanto, Balmaceda dice, bueno, yo no tengo nada más que hacer aquí y por lo tanto me voy. Balmaceda pide refugio en la Embajada Argentina y se refugia ahí, chiquillos, hasta el 18 de septiembre de 1891. ¿Por qué es importante esto? Porque ese mismo día terminaba su mandato. Es decir, esto ocurre, chiquillos, prácticamente al final del gobierno de Balmaceda. Ahora, ese mismo día, cuando ya termina, escribe cartas para los opositores, para sus amigos, familia y finalmente capó. El 19 de septiembre de 1891, Balmaceda se suicida. La delegación argentina. En la Embajada Argentina, justamente delegación argentina, como también le dice. Donde está ahora el banco, ¿cómo se llama? Santander. Así es, exactamente. Y de hecho, ¿por qué es importante esto? Porque en el fondo, que Balmaceda se haya suicidado, generó, si ustedes se dan cuenta, una derrota simbólica del presidente. ¿Por qué? Porque en el fondo Balmaceda sintió que todos lo dejaron solo. Y en definitiva, la derrota de Balmaceda también, chiquillos, significó que el gallito de poder entre el Congreso y Balmaceda lo gana el Congreso, ciertamente. Por eso la época siguiente, el periodo es el parlamentarismo.
En el fondo, la derrota de Balmaceda no fue solamente un hecho físico, sino que también una cuestión simbólica, ¿ya? Y el Parlamento obviamente se hace cargo del poder en Chile. Ustedes me dirán, ¿pero siguen existiendo presidentes? Claro, pero esos presidentes van a tener un poder que va a ser cada vez más pequeñito. Y de hecho, Tomás, como bien dices tú, es como una tradición de los presidentes cuando, digamos, el orgullo no les permite, digamos, afrontar una derrota profundamente, habitualmente suicidarse. De hecho, también el caso, como ustedes saben, de Allende, a pesar de que también hay otras historias ahí inconclusas. Pero lo cierto es que Balmaceda fallece, se suicida, y obviamente eso genera el cambio de época y de gobierno político. Ahora, para ir cerrando, chiquillos, no quitarles tanto tiempo. No vamos a entrar en tantos detalles, pero lo cierto es que hay interpretaciones políticas y hay interpretaciones económicas de lo que ocurre con Balmaceda. Para sintetizar lo que aquí está, chiquillos, en la parte política se establece de que en el fondo la causa que lleva a la guerra civil no es otra cosa más que el conflicto entre los dos poderes del Estado, el Congreso y Balmaceda, entendiendo que Balmaceda era más bien o actuó casi en el límite de lo que nosotros llamaríamos una dictadura. ¿Por qué razón? Porque viola la Constitución y obviamente altera el Estado de Derecho cuando cierra el Congreso. ¿Ya? Por lo tanto, según estos historiadores, como por ejemplo es el ejemplo de Harold Blackmore, según estos historiadores, la única causa que gatillaría el conflicto es evidentemente este gallito que tenían el Congreso con el presidente, que al final lo pierde Balmaceda, como acabamos de ver. Ahora, también hay otra interpretación que es menos conocida en general y que es una interpretación, digamos, por un historiador que es del comunismo, digamos, comunista, que es Hernán Ramírez Necochea. Ramírez Necochea, de hecho, fue el primero que postuló que la causa del conflicto no era política, sino que era económica, y que tiene que ver con un poco lo que les planteaba anteriormente, que es este conflicto país, ¿cierto? Este conflicto que se da producto de la visión de país y de la visión de Balmaceda frente al salitre versus lo que tenían planeado los empresarios, y que en el fondo apelaría, ¿cierto?, a que la tosudez de Balmaceda de intentar controlar mayormente el salitre habría provocado la molestia de los empresarios salitreros que le hicieron la guerra finalmente. Por lo tanto, chiquillos, en este conflicto hay dos interpretaciones que es bueno que ustedes conozcan, ¿ya? No sé si hasta ahí, chiquillos, les queda alguna duda de lo que tenemos aquí nosotros. O sea, Balmaceda tiene una visión de Estado. Exacto. Eran visiones de Estado y de sociedad distintas entre Balmaceda y los empresarios en el fondo, que habría hecho gatillar el conflicto. Ahora, yo les diría que no que aprendieran, o por lo menos que entendieran las dos. ¿Por qué? Porque en el fondo, en la prueba probablemente les pongan un texto que haga alusión a una de las dos o de plano a las dos, ¿ya? Ahora, vamos a ir cerrando con un par de ejercicios y ahí ya quedaríamos listos, chiquillos, porque me he pasado un poco del tiempo que tenía contemplado para ustedes. Pero vamos a hacer rápidamente la votación. Ahí sí. Falta solo alguien que participe. Una personilla. Listo. Ya. Esta prácticamente tampoco tuvo pelea, así que vamos a revisarla rápido. Y dice,
La Guerra Civil de 1891 fue una de las crisis políticas más violentas que sufrió Chile durante el siglo XIX. Desde el punto de vista político, una de las consecuencias de esta crisis fue, evidentemente, el dominio del Congreso sobre el Poder Ejecutivo. Estamos hablando de una etapa, ¿cierto?, que se conoce como parlamentarismo. Así que, bien la gran mayoría. Y vamos a ver la última. Así que vamos a dejar de compartir los resultados y vamos a relanzar por última vez la votación. Ya. Vamos, que falta poco. Ya. 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Ya. La gran mayoría se fue por la C. Vamos viendo. La Guerra Civil de 1891 dividió profundamente a la élite chilena. El conflicto se prolongó por casi 8 meses, ocasionó muchas víctimas, dividió a las Fuerzas Armadas e interrumpió una larga trayectoria institucional. Respecto de su origen, la historiografía ha planteado que la ruptura se produjo, entre otras razones, por 1. Un conflicto de atribuciones entre el poder ejecutivo y legislativo. Obvio, si Balmaceda de hecho vulnera una atribución que no era de él, precisamente. Por ende, si la 1 es correcta, se va A, B y D. Miren qué bonito. 2. Las diferencias de criterios acerca del rol del Estado y la distribución del presupuesto nacional, evidente. Balmaceda choca, ¿cierto?, por una necesidad de tener más gastos en temas sociales. Por lo tanto, la 2 es correcta. Pero tenemos que ir a mirar la 3 porque son las dos alternativas que nos quedan. Y 3, el enfrentamiento directo entre los defensores de la Iglesia y los partidarios del Estado. Esa no es una causa de la Guerra Civil de 1891 porque no fue un conflicto de la Iglesia. ¿Ya? Eso sería más bien propio. La 3 es más bien una característica de lo que sería el periodo liberal, pero no es en modo alguno una causa de la Guerra Civil de 1891. Así que, por lo tanto, muy bien los que colocaron la letra C. Por lo tanto, chiquillos, en síntesis, la República Liberal, ¿cierto?, es un periodo bastante especial. ¿Por qué? Porque hay transformaciones políticas que se basan, ¿cierto?, en la pérdida del poder del presidente por un lado, pero también la pérdida de atribuciones por la Iglesia en el otro, o lo que nosotros llamábamos como secularización. En cuanto al económico, nosotros también tenemos aquí un periodo de esplendor económico que se da a partir del salitre, pero que estuvo precedido, obviamente, por una pequeña crisis económica que tuvo que afrontar Chile, ¿ya? Y que se debió al término de los dos ciclos que veíamos nosotros, digamos, oro y plata y el trigo. Y en la parte social, evidentemente vimos que la ciudad fue cambiando su aspecto, se hizo más moderna, pero también generó problemas más complejos de resolver, como era el hacinamiento y la pobreza. Y por otro lado, también la sociedad cambió. Surgieron grupos sociales que, digamos, eran nuevos y eran más críticos también, como es la clase media y como es el proletariado. Mientras que la clase más rica, ¿cierto?, se fue uniendo hasta conformarse en un grupo cerrado, como fue en el caso de la oligarquía, y que miraba, de hecho, bastante despectivamente a los demás grupos sociales o clases sociales.
Por lo tanto, chiquillos, esto es en síntesis el periodo liberal. No sé si les queda todavía alguna duda de esto, como para poder ir resolviendo este punto. ¿Dudas que les queden? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Ya. Entonces, solo un mensajito para, antes que se vayan, les dejé el mini ensayo 6, ¿ya? Del periodo autoritario y el de organización de la República. La idea es que lo tengan listo para el otro martes y lo revisemos mientras vemos la parte de expansión territorial, ¿ya? Así que eso, chiquillos, que tengan un muy buen resto de semana y en un ratito más voy a subir la grabación como lo hago siempre, ¿ya? Y el PPT de esta clase ya está arriba, así que para que lo tengan. Que estén muy bien, Chao, chiquillos. profe. Muchas Vale, gracias. vale. Chao, Muchísimas profe. gracias, Que profe. vaya bien. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Que vaya bien.